Cordial saludo. En los videos anteriores estuvimos trabajando con la regla multiplicativa y posteriormente con la regla aditiva. Esto nos abre el camino para la probabilidad condicional, que es el tema de hoy. Pero para poder trabajar en ella necesitamos primero que todo definir qué son los eventos independientes y qué son los dependientes. Para ello, entonces podemos decir que sea A y B dos eventos, que si la ocurrencia del evento A no afecta la ocurrencia del evento B o viceversa, los eventos son independientes. De lo contrario, son dependientes. Para tratar de entender un poco más esto, he traído acá un juego de dados y lo que voy a hacer entonces es hacer mi primer lanzamiento. Mi primer lanzamiento es 6 y un 1, o sea 7. Cuando yo voy a volver a lanzar estos dados, el hecho de que me haya salido 7 no va a alterar nada, no va a afectar mi segundo lanzamiento. Entonces yo vuelvo a lanzar y cuando lanzo, entonces ahora me sale 3 y 2, 5. Quiere decir que este 5, este resultado en el segundo evento, no va a verse afectado por lo que sucedió anteriormente. A esto es a lo que se le conoce como eventos independientes, ¿sí? Esos son eventos independientes. La ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro, o la probabilidad, esas probabilidades no están relacionadas, la del segundo con la del primero. Y veamos entonces este caso del blackjack. Por ejemplo, aquí en la parte derecha tenemos, supongamos una baraja de cartas y que de esta baraja de cartas nosotros vamos a repartir. Cuando repartimos, entonces está cambiando lo que aparece acá en la parte derecha, la cantidad de cartas está cambiando con las opciones de carta. Por ejemplo, aquí voy a repartir. Vamos a mirar así. Acá tiene dos cartas, un as de diamantes y un 4 de corazones. ¿Qué quiere decir? Que si estuviéramos trabajando con una sola baraja, cosa que en realidad no funciona porque en los casinos tienen varias barajas, si estuviéramos trabajando con una sola baraja, entonces en esta parte desde donde se sacan las cartas, ya no podríamos contar con el as de diamantes, tampoco podríamos contar con el 4 de corazones. Ahora, no podríamos contar con estas 4 cartas que teóricamente ya no están en esta parte, ¿sí? Estas 4 cartas ya no hacen parte de lo que nosotros podemos escoger. Por eso, cuando yo voy a pensar en que voy a repartir, voy a pedir por ejemplo acá una carta, esa carta, la probabilidad de la carta que salga acá va a ser, va a estar condicionada a lo que previamente salió. Por eso en los casinos le colocan aquí varias barajas para evitar que las personas cuenten y disminuyan o aumenten esas probabilidades de acierto, ¿sí? Cuando la persona logra entender cuántas cartas ya salieron y se enviaron acá, entonces puede aumentar la posibilidad de adivinar qué carta es la que va a salir. Esto es entonces lo que nosotros hablamos de la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es que en un evento, la probabilidad de que se dé un evento está condicionado a un evento, a lo que haya sucedido anteriormente. A eso se le llama probabilidad condicional. Y está entonces dado en los eventos dependientes. Entonces, sobre los eventos dependientes, sobre estos eventos dependientes, nosotros tenemos la probabilidad condicional. Ahora, generalmente para esta parte nosotros vamos a hablar de algunas cosas. Vamos a decir, por ejemplo, probabilidad de A y aquí le vamos a colocar una línea inclinada. Esa línea inclinada lo vamos a leer. Esto quiere decir, esto lo vamos a leer de la siguiente manera. Probabilidad de A, voy a escribirlo, probabilidad de A dado B. Este dado quiere decir que hay algo que usted ya sabe. Esto se sabe. Se sabe. Entonces nosotros sabemos que algo sucedió. La probabilidad de A dado B. Aquí es donde aparece entonces la probabilidad condicional. Esto es una probabilidad
condicional. ¿Listo? Bien. Ahora, quiero que esté presente la definición de probabilidad simple que nosotros vimos en videos anteriores. Probabilidad es el número de casos favorables sobre número de casos totales. Si usted tiene esto claro, esta parte de probabilidad condicional va a ser muy simple, muy sencilla, sobre totales. ¿Listo? Para ello, entonces, veamos acá unos ejemplos. Ya habíamos trabajado este ejercicio, ¿sí? En ese contexto habíamos dicho que 54% estudiaron matemáticas, 69% historia y 35% cursaron matemáticas e historia, ya lo habíamos trabajado. Habíamos colocado acá los números, ¿sí? Entonces habíamos dicho que, voy a colocarlo acá, que el 35% estudian las dos, que aquí había un pedacito, que ese pedacito lo podíamos calcular como 54 menos 35, esto nos da 19, entonces acá escribimos un 19%, y del otro decíamos que era un 69 menos 35, eso nos daba un 34%. ¿Sí? Ahora, la pregunta aquí ya nos cambió a lo que nosotros teníamos anteriormente. Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya... bueno, aquí, perdona, la pregunta inicia acá. Al seleccionar un estudiante que estudió matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que haya también estudiado historia? Entonces, mire, partiendo de ese concepto de casos totales sobre, casos favorables sobre casos totales, vamos a manejarlo acá en lo mismo. Acá, ¿qué se sabe? Se sabe que al seleccionar al estudiante, él estudió matemáticas. ¿Cuántos estudiaron matemáticas? El 54%, o sea que esto es los totales, porque es algo, eso es como una especie de filtro que se hace, ya no es todos los estudiantes, sino apenas los casos totales se filtraron y nos quedaron un 54%. ¿Por qué? Porque se sabe que el estudiante estudió matemáticas, se preparó en matemáticas, ¿sí? Ahora, la parte de arriba son los casos favorables. Dentro de esos casos favorables, o sea, me voy a concentrar única y exclusivamente, voy a concentrarme en no, escojamos otro color, voy a concentrarme, no, con este puede ser, voy a concentrarme, ahora es mi total. ¿Por qué es mi total? Porque el ejercicio nos está diciendo que yo sé eso. Entonces no me voy a concentrar en todo esto, sino solamente en esto que acabo de sombrear. Ese es mi total, mi 54%. Ahora, ¿cuáles son los casos favorables? Los casos favorables son los que, de estos que están acá, estudiaron en historia. Entonces es única y exclusivamente este pedazo. Entonces lo tenemos acá como un 35%. Podemos hacer esta división, ¿sí? La podemos hacer. No, nos va a quedar 35 dividido 54. Esto nos da 0,6481. 0,6481, que si lo dejamos en porcentajes, 64,81%. ¿Sí? Ahora, ¿por qué traigo este ejercicio a colación? Primero porque con esto que nosotros estamos hablando podemos trabajar la definición formal de probabilidad condicional. Entonces, probabilidad de que haya estudiado historia, ¿cierto? De que haya estudiado historia, dado, recuerde que la línea inclinada representa el dado o lo que se conoce, dado que el estudiante estudió matemáticas, ¿a qué va a ser igual? Entonces, en la parte de abajo, mire que nos quedó el 54%. ¿Qué es el 54%? A. Es el conjunto A. Quiere decir que en la parte de abajo, los casos totales va a ser la probabilidad de A. Los casos favorables, entonces es esta parte que viene a ser la intersección. Entonces lo vamos a llamar probabilidad de A intersección B.
Esta fórmula que acabo de escribir es la que usted va a encontrar en los libros, con algunas modificaciones. Por ejemplo, si usted escribe, multiplicamos a ambos lados por la probabilidad de A, nos va a quedar de la siguiente manera, que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿Sí? Entonces, aquí este sería el principio, la regla multiplicativa cuando los eventos son dependientes, ¿sí? Cuando los eventos son dependientes. Pero esta fórmula o esta fórmula son las que ustedes van a encontrar en los textos, pero ya sabemos de dónde sale, de un filtrado. Recordemos, los casos totales entonces son los que aquí estamos marcando en lo que nosotros conocemos. Quiere decir que en este caso es que estudió matemáticas, o sea, el conjunto A. Y los casos favorables, pues solamente de los que estudiaron matemáticas, solamente esta región estudiaron, se prepararon en historia. Quiere decir que eso hace parte de la intersección, por eso nosotros escribimos esa fórmula. ¿Listo? Entonces, podemos continuar nuestra aplicación, ¿sí? de esta parte de probabilidad condicional. Tengo acá otro ejercicio que dice lo siguiente: un lote de 100 circuitos integrados contiene 20 defectuosos. Si se eligen al azar 2 sin reemplazo, si se eligen 2 al azar sin reemplazo del lote, ¿cuál es la probabilidad de que el primero sea defectuoso? Bueno, entonces, vamos si yo voy a pensar en solucionar esto no es probabilidad condicional, esto es probabilidad simple, porque estamos haciendo una extracción. ¿Cuántos elementos son en total? Son 100. ¿Qué condición nos está dando acá? Que el primero sea defectuoso. De esos 100, ¿cuántos cumplen con esta condición? Que sean defectuosos, 20. O sea que la respuesta va a ser 20 sobre 100, eso nos va a dar 0,2, que es lo mismo que el 20%. ¿Listo? Ahora, mire esta siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo sea defectuoso dado que el primero resultó defectuoso? Entonces, cuando nosotros estamos hablando acá, vamos a definir los dos eventos. A, entonces A yo lo defino como primero defectuoso. ¿Sí? B es segundo defectuoso. ¿Qué nos está preguntando? ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo sea defectuoso? Dado, o sea, sabemos, estamos seguros de que el primero salió defectuoso. ¿Sí? Entonces, ¿para esto qué decimos? Decimos que el primero salió defectuoso. Si el primero salió defectuoso, ¿qué sucedió? Teníamos 20 elementos. Si saqué uno defectuoso me quedan 19, o sea, tengo en total 19 defectuosos. ¿Dentro de cuántos? Dentro de ya no son 100, en un inicio son 100, pero ahora me quedan 99 porque saqué uno. Entonces, esa probabilidad son los 99 que yo tenía, que me quedan, perdón, de los 19 defectuosos que me quedan. ¿Por qué? Porque el primero fue defectuoso, ¿sí? Cosa muy diferente, aquí como para tratar de que me entiendan, yo puedo preguntar esto: ¿cuál es la probabilidad de que el segundo sea defectuoso, dado que el primero, voy a hablarlo acá, no salió defectuoso, o sea, el complemento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo saco el primero, no altero los defectuosos, me quedan 99, pero de esos 99 todavía hay 20 defectuosos, quiere decir que 99 y acá me va a quedar 20 de 99. Note cómo las probabilidades cambian, ¿no? Por eso es importante que nosotros estemos entendiendo esto y que el concepto de probabilidad no nos está cambiando, que eso es casos favorables sobre casos totales. Ahora,
Podemos seguir avanzando y hay algo que en estadística se utiliza bastante, que son estas tablas que se llaman tablas de contingencia, donde nosotros estamos relacionando más de una variable. En este caso estamos relacionando la variable grado de educación con la variable género. Entonces, existe una correspondencia ahí, por ejemplo acá dice que 38 hombres estudiaron primaria, 45 mujeres lo hicieron también en primaria y así para cada uno de estos. Con esta información que nosotros tenemos acá en la tabla debemos responder una serie de preguntas, son en total 5 que tengo seleccionadas. La primera pregunta es que ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? ¿Sí? Para poder responder esta pregunta, entonces nosotros tenemos que definir acá unos totales, ¿sí? Y para encontrar esos totales, entonces voy a hacer esta suma. 28 más, perdón, esta no es, 38, que es la primero, más 28, más 22, esto nos da 88. Entonces, cuando yo voy a pensar acá, acá hay 88. Y mujeres, entonces 45 más 50 más 17, esto nos da 112. Ahora 88 más 112 nos da 200, que cumple aquí con los 200. Entonces, como nos están preguntando cuál es la probabilidad de que sea hombre, pues se puede responder sin mayor problema. ¿Por qué? Casos favorables, pues hay 88 hombres. Casos totales, son 200 personas en total, entonces la probabilidad es 88 dividido 200, eso nos da 0, esto nos da 0,44 o lo que es lo mismo un 44%. Ahora, dice que tenga estudios universitarios, entonces el de estudios universitarios nosotros necesitamos realizar esta suma, entonces 38, voy a hacer la suma de todos de una vez, 38 más 45, esto nos da 83. 28 más 50 nos da 78. 22 más 17 nos da 39. Y lo podemos verificar. 83 más 78 más 39, esto nos tiene que dar 200. Ahí está, perfecto. Por ambos lados, esto nos da 200. Ahora, acá dice que tenga estudios universitarios. Los que tienen estudios universitarios son solamente estos. Estos son los que tienen estudios universitarios. Que nos resultaron en total, ¿cuántos? 39. 39 nos resultaron en total, ¿sí? Entonces, esa probabilidad que nos están preguntando es una probabilidad simple que nos dice cuántos son los favorables, 39, porque son 39 los que tienen estudios universitarios. ¿De cuántos en total? De 200 en total. Quiere decir que la probabilidad es de 39 dividido 200, entonces lo hacemos y nos da 0,195. 0,195 o lo que es lo mismo que un 19,5%. Ahora, acá nos está preguntando que sea mujer con estudios en secundaria. Bueno, entonces, mujer con estudios en secundaria. Aquí podemos hablar de hombre, podemos colocar acá una letra para el evento que sea hombre, una H, el evento que sea mujer, una M. Para la primaria entonces podemos colocar una P, una S y una U. Acá nos están preguntando cuál es la probabilidad de que sea mujer con estudios, o sea un I, la probabilidad de que sea mujer y que tenga estudios en secundaria, o sea S. En teoría de conjuntos nosotros sabemos que la I la podemos asociar con la intersección, entonces esto es M intersección S. Y en la tabla los únicos que cumplen con esa parte es este, ¿sí? Esta es la intersección, porque estos son mujeres que tienen estudios en secundaria. Entonces, la probabilidad se determina como 50 dividido 200, que es el número total. Esto nos da 50 dividido 200, calculadora,
50 dividido 200, eso nos da 0.25 y acá nos queda 0,25. Bien, hasta aquí note que no hemos utilizado conceptos de probabilidad condicional, pero para las dos siguientes preguntas sí lo tenemos que hacer. Acá nos está preguntando, bueno, aquí vamos a volver a escribir el H, el M, la P, la S, la U. Vamos a traer los resultados. Esos resultados son 83, 78, 39. Entonces, 83, 78, 39. Y de este entonces es 88 y 112. 88 y 112. Ahí los totales. Ahora, sea hombre, dado que tiene estudios universitarios. Entonces, lo que nos están preguntando, que sea hombre, o sea H, dado, o sea, ¿qué es lo que conocemos? Que tenga estudios universitarios, o sea, dado U. ¿Sí? Entonces, aquí en la misma escritura nosotros podemos encontrar cuáles son los totales. Los totales son todos los universitarios, o sea, quiere decir, en este caso los totales son 39. ¿Por qué? Porque hay 39 que tienen estudios universitarios. Esos son los casos totales. De esos casos totales, entonces lo único que voy a hacer es a concentrarme en esto, ¿sí? En esos 39, no me voy a concentrar en nada más. De esos 39, ¿cuántos son hombres? 22. Entonces, aquí voy a escribir 22, no, cambiémoslo de color, entonces dejémoslo también con negro, no, me quiso cambiar, entonces nos queda acá 22. Y 22 de 39, esto es 22 dividido 39, esto nos da 0.5641, 0,5641, que es lo mismo que un 56,41%. ¿Sí? Bien, este último, para tratar de reforzar el asunto. ¿Qué dice? La persona no tiene estudios universitarios dado que es mujer. Entonces, sabemos que lo que nos interesa, el filtro que se hace es mujer. El filtro que se hace es que es mujer. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a concentrar única y exclusivamente en las mujeres. ¿Sí? ¿Y qué nos están preguntando? Entonces, si yo lo escribiera matemáticamente, entonces la pregunta sería con la simbología que no tenga estudios universitarios, o sea, esa es la negación de U, o sea, el complemento. El complemento de U dado que es mujer, dado M. ¿Sí? Entonces, nuestro filtro son las mujeres. ¿Cuántos son los casos totales? Sencillo, 112. De esos 112, ¿cuántos cumplen con esta condición? No tengan estudios universitarios. Esos no cumplen, son 45 más 50, nos dan 95 personas que no cumplen con estudios universitarios. Entonces, la probabilidad es de 95 dividido 112. Esto nos da 0,8482. 0,8482, que es lo mismo que un 84,82%. Note cómo ahora entonces sí estamos aplicando el concepto de probabilidad condicional. En este caso podríamos pensar que la probabilidad condicional viene a ser como un filtrado que se hace. En este caso, el dado, esta palabra dada o que se conoce, es el filtro que hacemos. No quiere decir que no nos vamos a concentrar en las 200 personas, sino nos vamos a concentrar en ese filtro que nos están dando. En el primer caso, en el ejercicio D, el filtro era que fueran universitarios, entonces nos concentrábamos solamente en los universitarios, no me interesaba el resto. En la pregunta E, nos interesaban solamente las mujeres, o sea, de aquí los hombres no tienen nada que hacer, entonces va a cambiar mis casos totales y sobre esos casos totales voy a hacer referencia, voy a determinar la fracción o el pedazo que son los casos favorables. Bien,
Eh, para terminar, porque este ejercicio va a ser el abrebocas también para el siguiente video, dice que en una bolsa contiene 4 bolas rojas y 3 negras. Una segunda bolsa contiene 3 rojas y 5 negras. Si se saca una bola de la primera, aquí me comí una letra, ¿sí? Entonces acá es primera, voy a escribir acá primera, de la primera bolsa, ahora sí, y sin verla se introduce en la segunda bolsa. ¿Cuál es la probabilidad de que se saque una bola negra en la segunda bolsa? ¿Listo? Bien. Entonces, aquí tenemos que comenzar a pensar en un diagrama de árbol. ¿Qué puede suceder en la primera extracción? Que la bola sea negra o que la bola sea roja. Si yo saco de la primera bolsa, la probabilidad ella puede salir negra o roja. Si es negra, la probabilidad de que sea negra es, negra son 3, 3 más 4, 7, entonces 3 de 7. Y esta probabilidad de que sea roja es 4 de 7. Ahora, vamos a sacar, supongamos que sacamos la negra, ¿sí? Si yo saqué de acá una negra, si yo de acá saqué una negra y la introduzco acá, ¿qué quiere decir? Que para mi segundo lanzamiento, aunque puede salir negra o roja, las probabilidades van cambiando. ¿Por qué? Porque en la segunda bolsa inicialmente tengo 3 y 5, 8 bolas. Pero al introducir una me quedan 8 bolas, quiere decir que acá los casos totales es sobre 8. Los casos totales son 8. Ahora, si yo saqué, supongo que saqué una negra, entonces estoy aumentando, ya no son 5 negras, sino son 6 negras. Ah, bueno, perdón, aquí me equivoqué, porque inicialmente son 8, 3 y 5 nos da 8, perdón, y como adiciono una, entonces el denominador es 9. Los casos totales son 9. Si adicioné una negra, que es lo que estoy pensando acá, si adiciono una negra, entonces ya no van a ser 5 negras, sino van a ser 6 negras. Y acá entonces nos quedan las mismas 3 rojas, ¿sí? Ahora, eso considerando que lo primero que pudo haber sucedido es que saqué una bola negra. Pero yo también puedo pensar que saqué una bola roja de primeras. Si yo saqué una bola roja de primeras y la introduzco en la segunda bolsa, entonces mi denominador también va a ser 9, porque ya no voy a tener 8 bolas, sino voy a tener 9 bolas. Acá entonces la bola puede ser negra o la bola puede ser roja. Si lo que yo saqué fue rojo, las negras no se me van a alterar. Quiere decir que me van a quedar 5 bolas negras, o sea, las mismas 5 van a estar ahí pendientes. Que las rojas sí nos aumentan, ya no van a ser 3, sino van a ser 4. Entonces 4. Una de las cosas que cuando uno está armando estos árboles de probabilidades, las cosas que uno comienza a mirar es que la suma de estos, 3 más 4, 7, la suma de estas probabilidades nos tiene que dar 1. Y note que acá 6 novenos más 3 novenos nos da 9 novenos. Acá 5 novenos más 4 novenos nos da 9 novenos. En todos los casos eso es 1. ¿Sí? Escrito de esa manera, entonces, ¿qué nos están preguntando? Que la segunda sea negra. ¿Dónde obtenemos la segunda de negra? La tenemos negra negra o roja negra. Entonces, la respuesta puede ser negra y negra o roja y negra. ¿Sí? La I, ¿qué implica? Multiplicación. La O, ¿qué implica? Una suma. Entonces vamos a desarrollarlo. Podría escribir esto en notación de la siguiente manera.
Vamos a borrar, voy a borrar esto para dar aquí espacio. Entonces, aquí tengo bola, entonces voy a escribirlo así. Esta es la probabilidad de que sea negra y entonces un por la probabilidad de que sea negra en la segunda, dado que en la primera salió negra, ¿sí? O entonces un más la probabilidad de que sea roja en la primera y entonces que sea negra, dado que la primera fue roja. Entonces lo podemos escribir así. Y aquí entonces ya tenemos solamente que reemplazar. La probabilidad de que sea negra entonces es 3/7 por la probabilidad de que sea negra, dado que o sea, esta 6/9 por 6/9 más la probabilidad de que sea roja en la primera, o sea 4/7 por la probabilidad de que sea negra en la segunda, dado que en la primera fue roja, quiere decir 5/9. Y acá solamente nos queda hacer operaciones. Esto nos queda 3 por 6, 18, 18, 9 por 7, 63, más 4 por 5, 20, 20 y 7 por 9, 63. Esto nos da 38, 20 porque son fracciones homogéneas, 20 más 18 nos da 38, 63avos, y si lo hacemos en la calculadora, esto es 38 dividido 63. Esto nos da 0,6031. 0,6031. ¿Sí? Entonces, me gustaría que volviera a repetir, a repasar estos ejercicios, que los ya habiendo visto el video, entonces que los vuelva a hacer como ejercicios propuestos para ver si ha logrado entender bastante. Este último ejercicio entonces es el que nos da la introducción a nuestro siguiente tema, que va a ser el de teorema de Bayes. Y hasta aquí lo concerniente a este video. Muchas gracias y hasta la próxima.